los presentes al reto de 30 días de psicología realizado por Educación Psicológica y sobre todo al capítulo del día de hoy. Mi nombre es Grecia Maldonado, soy moderadora de aprendizaje y bueno, vamos a presentar acerca del tema que se va a tratar, el cual es estrategias online para usar la entrevista vocacional y test psicológicos. Este capítulo va a estar a cargo de José David Salas Gil. Él es consultor en OV Perfiles de orientación vocacional, es consultor en OpenLink, también de orientación profesional, es creador de contenido en SciTools, herramientas psicológicas a través de Facebook y YouTube, es director general de SciClub Consultores, que es una empresa especializada en todo lo que es psicometría, test psicológicos. También es psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene experiencia de 6 años como jefe de prácticas de los cursos de evaluación de habilidades cognitivas, orientación vocacional y teorías de la inteligencia en el área organizacional de la misma universidad. Y también es un profesional con más de 5 años de experiencia en evaluación, diagnóstico, investigación y capacitación en el área intelectual de personalidad, competencias y vocacional. Como siempre les mencionamos en cada uno de los capítulos, a nosotros nos interesa mucho conocer por qué hacen lo que hacen cada uno de nuestros ponentes. Y bueno, voy a leer textual el motivo o el propósito de David. Quiero ayudar a la mayor cantidad de personas con la psicología, de forma ética y científica, pero sé que no podré hacerlo solo. Necesitamos ser un número muy grande de psicólogos para poder ayudar a más personas, no solo en el país, sino en todo el mundo. Por eso comparto mis experiencias, estrategias y conocimientos con otros profesionales y estudiantes para que puedan apalancarse de ellos en su práctica profesional. Y sin más que decir, vamos a darle la bienvenida a David para que pueda iniciar con el capítulo 6 del reto de psicología de 30 días. Bienvenido, David. Gracias, Grecia. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien mi audio? Sí, se te escucha muy bien. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, y bueno, y agradecerles también por organizar este evento que me gusta mucho el nombre, el concepto de del reto de 30 días. Gracias también por compartir, por dar la oportunidad a varias personas de que puedan compartir lo que saben y a las personas de que puedan escuchar esto, ¿no? ¿Se logra ver mi diapositiva también? Sí, se puede ver muy bien. Genial. Bueno, vamos a comenzar para poder optimizar el tiempo. Vamos a conversar en esta breve exposición sobre las estrategias online para poder realizar la orientación vocacional. La evaluación online, quiero comentarles que no es algo nuevo, ¿no? Lo que pasa es que ha agarrado ahora más importancia con el tema de la cuarentena, de las dificultades que ahora estamos teniendo para poder tener actividades presenciales. Y la evaluación online es una actividad que se viene practicando en la psicología en muchos países desde hace casi 10 años, ¿no? Con la telepsicología. Solamente que aquí en Perú nos han agarrado pues fríos y ahora todos tenemos que tratar de no migrar, sino de adaptarnos a esta forma paralela que es la parte online. Yo vengo trabajando la orientación y la evaluación psicológica online en paralelo a la presencial ya desde hace más o menos 3, 4 años. Así que lo que yo les voy a compartir es un poco lo que he sistematizado en esta modalidad. En realidad la evaluación online y la evaluación presencial son más parecidas de lo que uno cree, ¿no? Lo único diferente es el mecanismo o la herramienta de comunicación tecnológica, porque ambos tipos de evaluación están regulados por los fundamentales éticos y científicos de la psicología, así que no hay ningún inconveniente por ahí. Cuando uno hace una evaluación online, ya sea para orientación vocacional o ya sea para una evaluación psicológica, tenemos que hacer pues un proceso de entrevista primero. En el caso de la orientación vocacional, yo utilizo 3 herramientas, ¿no? Que son herramientas que extraigo de la psicología: la entrevista vocacional, la biografía vocacional y el futuro vocacional, que son entrevistas, son conversaciones más que nada. Ya sea de forma presencial o online, yo utilizo estas 3 técnicas. En el caso de la evaluación online, ahora estamos utilizando mecanismos como el que tenemos ahora, ¿no? Podemos hacer una entrevista a través de una plataforma tipo Zoom
o de repente una videollamada de Facebook, puede ser una videollamada por Skype, puede ser por cualquier plataforma que nosotros tengamos pues la certeza de que está cifrada, que la información pues no va a poder ser vulnerada de alguna forma. La entrevista a través de la videollamada es tal igual como estamos viviendo nosotros en este momento. O sea, yo puedo interactuar con Grecia, puedo interactuar de repente con otra persona que está conectada, con Jenny, con María, y podemos conversar, ¿no? Es una comunicación bidireccional. O sea, se puede hacer la entrevista por este tipo de canal, no hay ningún inconveniente. Puede ser por Zoom, por Facebook, por WhatsApp, todo lo que sea videollamada para poder escuchar y ver a la persona. O sea, ahí está superado eso. El otro paso es cuando nosotros utilizamos pruebas o test psicológicos por internet, ¿no? Yo vengo trabajando con test online desde hace más o menos 3 años, 4 años. Eso me ha permitido tener muchas oportunidades en el sentido de que he tenido casos que están fuera del Perú. Y no es nuevo tampoco esto, ¿eh? Hay una gran cantidad de plataformas que ofrecen test online. Yo por lo general, desde hace tiempo, solamente trabajo con plataformas que tienen pruebas originales, que tienen las licencias para trabajar con pruebas originales. Estas plataformas de aplicación o evaluación online se encargan lo único que tú tienes que hacer es crear un usuario y un correo electrónico para mandarle a tu evaluado su link, un pequeño link, donde él le hace clic y va a ingresar a una plataforma donde está toda la prueba online, muy dosificada y de forma muy intuitiva, para que esta persona pueda responder la prueba por su computadora o por una tablet, ¿no? También lo pueden hacer por celular, pero yo no recomiendo que lo hagan por ahí porque hay algunos estímulos de las pruebas psicológicas que necesitamos que estén en un tamaño estandarizado. Por celular no es conveniente. Estas plataformas que yo utilizo se encargan de aplicar las pruebas, la misma plataforma lo corrige y me genera un perfil de resultados o en algunos casos un informe narrativo. Yo no utilizo Excel informatizados porque la mayoría de las pruebas que tienen estos Excel son versiones ilegales, ¿no? O sea, son versiones ilegales o versiones pirata que yo también he tomado el trabajo de comparar y otros colegas también, y me cuentan casos muy tristes, ¿no? Por ejemplo, David, he tomado el Ice de Baron, ¿ya? Pero cuando lo transformo en un Excel que me regalaron o que me vendieron, me doy cuenta que la calificación manual y la calificación de Excel difiere casi 30 puntos. David, me han regalado este Excel del IPPR, pero me he dado cuenta que con la calificación original la diferencia de puntajes es de 20 puntos. O sea, ¿a quién le creo? Ese es el problema cuando uno utiliza Excel, que no se sabe de dónde han salido, que son versiones ilegales, ¿no? Tampoco utilizo test que no tengan evidencias. Si ustedes entran en Internet, en Google, ponen test vocacionales, van a encontrar una gran cantidad de test hechos de forma artesanal. Digo artesanal porque los han hecho con una muy buena intención, pero no tienen fuentes o evidencias de fiabilidad y validez, ¿no? Las fuentes de fiabilidad y validez no son tan sólidas o a veces ni reportan ese tipo de fuentes. Y por último, trabajo los tests. Hay tests que yo trabajo que son online, que tienen baremos nacionales, o sea, baremos a Perú, tienen baremos latinoamericanos y tienen baremos españoles. Yo desde hace, vamos a decir, pues 2 años, 3 años, que dejé de utilizar los baremos peruanos. Yo ya no utilizo baremos peruanos, yo utilizo baremos latinoamericanos, porque en orientación vocacional yo evalúo intereses vocacionales, evalúo la parte de inteligencia emocional, habilidades y otros constructos. ¿Y por qué yo ya no utilizo baremos peruanos y más bien utilizo baremos latinoamericanos? Porque ahora con toda la era de la globalización, las tecnologías de la comunicación y que ahora casi todo es online, la situación laboral ha cambiado mucho. De hecho, nosotros somos testigos de esto, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que hay un profesional que está en Perú que puede fácilmente trabajar para una empresa en Colombia. Hay un profesional que vive en Ecuador que fácilmente puede trabajar para una empresa argentina. Entonces, como se han dado cuenta, ahora esta tendencia a que todo sea online ha roto las barreras nacionales, las barreras entre países y ahora pues profesionales de distintos países pueden trabajar en cualquier parte de Latinoamérica. Entonces ahí es donde nosotros entramos y decimos, ¿para qué quieres tú evaluar un constructo psicológico comparándolo con baremos de su propio país si esta persona va a terminar laborando
en otros contextos culturales, ¿no? En otros países. Esa es una pregunta que yo me hice hace tiempo y desde ese entonces ya no utilizo baremos para mi país, utilizo baremos latinoamericanos, ¿no? Porque lo que yo quiero es tratar de orientar a la persona a que tenga competencias que le permitan desenvolverse en distintos países o en distintas culturas. Y por último, tenemos la entrega de resultados, que igual la entrega de resultados lo que yo hago es coordino una videollamada. Antes de eso yo envío el informe para que las personas lo puedan leer y cuando ya tenemos la videollamada lo volvemos a revisar juntos, pero ya nos enfocamos más en los puntos importantes y en resolver alguna pregunta o duda, ¿ok? Pero así es como se hace la entrega de resultados si es que tú trabajas con un caso individual en orientación vocacional. Las áreas que se trabajan en orientación vocacional son estas que ustedes ven aquí. Habilidades o aptitudes, el área de personalidad, que ahora, desde mi enfoque, es la variable más importante. Los hábitos de estudio, que eso no se aplica a todos los casos, solamente hábitos de estudio tendrías que evaluar dependiendo del interés hacia la ocupación que tiene tu orientado, ¿no? Por ejemplo, si tu orientado va a seguir una ocupación o quiere estudiar una ocupación donde donde hay mucha intensidad académica, entonces ahí es importante evaluar hábitos de estudio y estrategias de aprendizaje para ver si tiene los recursos para poder llevar bien esa información. Luego viene otra variable que es muy importante, que son los intereses vocacionales. Luego tenemos esta variable que para mí es muy problemática, que es la inteligencia emocional. ¿Y por qué digo que es muy problemática? Ya lo voy a comentar más adelante. Lo que sucede es que a la inteligencia emocional se le ha dado. La inteligencia emocional es una variable importante en cualquier orientación. En orientación vocacional también es importante. Lamentablemente se le ha dado más importancia que la personalidad. Es ahí donde recae el problema. ¿Por qué? Porque ahora todas las orientaciones, incluida la vocacional, apunta a desarrollar la inteligencia emocional de una persona sin conocer primero su personalidad, ¿no? Entonces, por eso se ha vuelto un poco más problemático si es que hablamos de la realidad. Esas son las áreas que se suelen trabajar en orientación vocacional. Quiero mostrarles algunas de las pruebas que son completamente desfasadas en orientación vocacional. No son pruebas obsoletas, son pruebas antiguas, son pruebas que yo recomiendo dejar de utilizar. Por ejemplo, ¿no? El PMA, que es el test de aptitudes primarias de Thurston, aquí en Perú tenemos, lamentablemente se sigue utilizando una versión que se estandarizó a Perú en la década del 90. Más adelante, creo que acá lo tenemos, ahí ustedes como pueden ver está el PMAR, este PMAR es del 2018. O sea, tenemos ya nuevas ediciones, pero seguimos utilizando versiones de hace 20 años, ¿no? El HSPQ, cuestionario de personalidad para adolescentes, que es este que está aquí. Esa es una prueba que también fue hecha en la década del 90. Tiene una nueva edición, que es este de aquí, que es del 2016, 16 PFAPQ. Nuevamente les comento, ¿no? El HSPQ es una prueba que tiene 20 años de publicado. Lamentablemente no se usa la nueva edición, no sé por qué. Hay personas que aún utilizan el IPP, el Inventario de Intereses y Preferencias Profesionales, pero nosotros desde el 2006 tenemos el IPPR. Y yo les quiero aclarar algo para que no se dejen engañar. Este IPPR que ustedes están viendo en pantalla no viene con CD. Si ustedes tienen una versión con CD, es una versión ilegal y no se sabe de dónde ha salido ese Excel corrector. Yo estuve investigando y descubrí, de hecho las editoriales me pasaron el dato de que esta versión con CD la estaba vendiendo un psicólogo que radica en el departamento de Moquegua, que ya fue procesado legalmente. Y lo que se está haciendo ahora es un seguimiento de quiénes son las personas que lo han comprado. Entonces es un poco problemático. Por eso les recomiendo que tengan mucho cuidado cuando trabajen con las versiones ilegales, porque traen más problemas. O sea, uno se ahorra económicamente comprando versión ilegal y no versión original, pero después te puedes ganar muchos problemas más, ¿no? Luego tenemos, y esta prueba sí me sorprende muchísimo, ¿eh? Veo que hay personas que me hablan del CAS 83 cuando existe el CAS 2014. El CAS 2014, o sea, las pruebas CAS, son pruebas peruanas, son pruebas hechas por el doctor Vicuña, que es uno de los mejores psicométricos del Perú, y me sorprende mucho porque hay personas que aún utilizan el CAS 83 cuando existe el CAS 2014. Y eso es algo muy triste y bueno, es preocupante porque si ustedes se preguntan, ¿y por qué las personas que enseñan en universidades,
que capacitan o que hacen orientación vocacional siguen utilizando el CAS 83 cuando existe un CAS 2014 que está más actualizado? La respuesta, una de las respuestas, es que lamentablemente aquí hay mucha cultura de la piratería y nosotros, muchos profesionales, en vez de actualizarse con instituciones de confianza que trabajan con pruebas originales, pruebas actualizadas, últimas ediciones, suelen conformarse con las versiones pirata que les proporcionan las fotocopiadoras de sus universidades. Entonces se quedan con la versión desfasada. O sea, nunca se enteran que existe un CAS 2014. Puede ser esa una explicación. Pero bueno, yo les comento que en la fotocopiadora de mi universidad son piratas, o sea, trabajan con versiones ilegales, pero aún así dentro de su ilegalidad están actualizados, porque ellos ya ahora ven en el CAS 2014. Y luego tenemos el test de Holland, ¿no? El test de Holland de estilos vocacionales es una prueba que ya no existe, es una prueba que se dejó de editar hace como 30 años. Ahora hay una nueva, no hay una nueva versión, sino que hay un nuevo test que se basa en Holland. Y la otra es el ICE de Barón. O sea, el ICE de Barón es una prueba muy problemática porque es muy antigua, la estructura en la que se basa la versión peruana es antigua, los baremos son antiguos, y lo peor de todo es que hay tantas ediciones. Hay versión para adultos, versión para adolescentes, versión para niños, versión abreviada, versión larga, y hay un Excel que no se sabe para qué versión es y no se sabe de dónde ha salido. Entonces, todas estas pruebas, pues, ahorita están en una situación bastante problemática. Quiero mostrarles ahora cuáles son los test que yo utilizo. Yo utilizo el IPPR para evaluar intereses. Yo utilizo el 16 PFAPQ para evaluar personalidad. Yo utilizo el PMAR para evaluar aptitudes mentales primarias. Yo utilizo el Explora, que es el que les digo que está basado ahora en Holland. Es una prueba, en realidad el Explora ahora se ha vuelto mi herramienta, el test preferido. Es mi herramienta clave, es el arma principal que tengo para hacer orientación vocacional. Y yo utilizo la nueva edición del Barón, que es del 2018, ¿no? Esta versión de Barón es del 2018, es la última edición que ha salido para español, para el idioma español. Y en el caso de habilidades, también hay una opción nueva que es la batería de aptitudes de TEA, la BAT7, que no es tan nueva también, es del 2013, pero la edición que ustedes están viendo en pantalla es del 2019. Entonces, esas son las herramientas que utilizo. A mí me gusta utilizar mucho las pruebas actualizadas porque hay marcos teóricos nuevos, hay enfoques de abordaje nuevos y hay una estadística más avanzada para construir estas pruebas, ¿no? Ahora, es muy importante que antes de hacer la orientación vocacional, y eso sí es, eso de acá por el tiempo no me alcanzó ponerlo, pero quiero comentar lo siguiente. Las personas que de repente están interesadas en brindar orientación vocacional, yo les aconsejo que se tienen que preparar bastante, porque hacer orientación vocacional o sea, si ustedes son psicólogas o psicólogos que quieren participar brindando orientación vocacional, hacer la orientación vocacional es como estudiar un diplomado, una especialidad, ¿ok? Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, hay muchos modelos teóricos, muchas variables, muchos instrumentos y mucha formación en el abordaje. Entonces, acá yo les voy a mostrar algunas informaciones, ¿no? Miren, cuando nosotros hacemos orientación vocacional, ¿qué cosa hacemos? ¿Evaluamos intereses o evaluamos preferencia vocacional? No es lo mismo intereses y preferencias, son dos cosas distintas. Por ejemplo, los intereses vocacionales son simplemente atracción que tú tienes hacia una actividad, ¿ok? O hacia actividades. Pero la preferencia es la atracción que tú tienes hacia las actividades sumado a que tú sabes cuál es tu situación económica, cuánto cuesta la carrera o la ocupación, qué cursos vas a llevar en esa formación, dónde vas a trabajar, cuánto vas a poder ganar y más información. O sea, la preferencia vocacional es el interés más la conciencia de los otros determinantes vocacionales. Por eso la preferencia vocacional es mucho más fuerte para predecir el éxito vocacional que la misma, que una prueba de intereses, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes tienen el IPPR, que solo mide intereses, y tienen el Explora, que sí mide preferencia vocacional. Es una prueba, en realidad, si me preguntan cuál de las dos es mejor, no, ninguna de las dos es mejor. De hecho, el IPPR evalúa 15 áreas profesiográficas, el Explora evalúa 6. El IPPR solo evalúa intereses
el Explora evalúa preferencia vocacional. El IPPR es una prueba muy detallada de intereses. El Explora es una prueba rápida, es una prueba panorámica de la preferencia vocacional. Yo utilizo el Explora, de hecho, en OVE Perfiles, que es una de las organizaciones a las que asesoro, ellos prefirieron trabajar con el Explora como prueba inicial, prueba de screening. A las personas que los contactan, ellos les toman primero el Explora y a partir de los resultados del Explora ya recomiendan una evaluación con IPPR o de repente una evaluación con otro instrumento, ¿no? Bueno, y el 16 PFAPQ de personalidad es una prueba que yo le he puesto junto con estas pruebas de intereses y preferencias, porque el APQ evalúa personalidad, pero tiene una pequeña sección al último, tiene una pequeña sección en el protocolo, en la parte final, donde evalúa un poco las preferencias ocupacionales basada en Holland. Es muy pequeña esa parte, es una parte que yo le llamo screen, ¿ok? Si me preguntan, David, el 16 PFAPQ, su pequeña partecita vocacional, ¿es mejor que el IPPR? Definitivamente no. ¿Es mejor que el Explora? Tampoco. Ah, ya, genial. Porque el 16 PFAPQ está hecho solamente para personalidad. ¿Ok? Solamente que tiene esa pequeña parte porque está orientado a adolescentes. David, aptitudes o habilidades cognitivas, ¿qué cosa evaluamos? Acá también tienen varias opciones. Tienen desde el PMAR, que te evalúa 5 habilidades, pasando por la BAT7, que te evalúa 8 habilidades. Son 7 tareas, pero te brinda un perfil de 8 habilidades. Y tienes el test de aptitudes escolares, que solo te da 3. Entonces, ahí uno pensaría y diría, bueno, me quedo con la BAT7. Yo, en lo personal, trabajo con la BAT7. Pero, ¿qué dicen las investigaciones? Las investigaciones dicen que las habilidades cognitivas tienen un gran poder diferenciador de una ocupación a otra, ¿sí? Pero a nivel de grandes áreas. Es decir, las habilidades son muy buenas para diferenciar, pero simplemente áreas, ciencias, letras y números. Pero no tienen un alto poder diferenciador para poder discriminar entre una carrera de otra, ¿ok? O sea, entre ingeniería mecánica e ingeniería civil, las aptitudes no tienen un buen poder diferenciador entre esas carreras, pero sí te ayudan a diferenciar quién tiene una gran facilidad para el área de letras y quién tiene una gran facilidad para el área de números o para el área de ciencias. Si trabajamos con esos datos empíricos, entonces el test de aptitudes escolares, que solo te mide 3 habilidades, verbal, espacial y verbal, numérica y razonamiento, sería suficiente. Sería suficiente. Yo utilizo la BAT7 porque mi enfoque no es a que la persona escoja una carrera. Mi enfoque es que la persona se conozca a sí misma. Ahí tienen ustedes una pequeña comparación entre las 3 pruebas, ¿no? BAT7, miren todas las aptitudes que da. El PMAR, miren los factores que evalúa. Y el test de aptitudes escolares, quiero que vean qué habilidades es las que te permite conocer. 8 versus 5 versus 3. Como les decía, ustedes pueden utilizar cualquiera de las 3 basado en investigación. Yo prefiero utilizar la BAT7 no porque me brinde una gran cantidad de aptitudes, sino que necesito que la persona se conozca a detalle, que conozca a detalle todas sus habilidades. Y acá viene el tema que les estaba comentando hace un momento, personalidad versus habilidades blandas. En el caso de personalidad, yo tengo 2 herramientas con las que trabajo, el Big Five NA y el 16 PFAPQ. Ese es para personalidad. David, recién me entero que el Big Five tiene versión para niños y adolescentes y es una versión muy buena. La versión para niños y adolescentes es muy buena. Pero yo utilizo por lo general el 16 PFAPQ porque el 16 PFAPQ está basado en la teoría de Cattell de los 16 factores de personalidad. Ustedes deben saber que hay 2 grandes enfoques en la evaluación de la personalidad. El enfoque de estilos de personalidad, por ejemplo, Milon, y el enfoque de los rasgos o factores de personalidad, por ejemplo, Cattell. Yo no trabajo con el enfoque de estilos, no trabajo con el enfoque de estilos de Milon. Hay personas que prefieren a Milon porque su teoría de la personalidad es más sólida, pero yo prefiero trabajar con la teoría de Cattell de los 16 factores, porque aparte de ser una teoría sólida, es una teoría que a mí me parece que es mucho más práctica y mucho más cercana a lo que se necesita trabajar en la realidad, en orientación vocacional sobre todo.
Porque nosotros sabemos que el 16, o sea, sabemos que en cuanto a personalidad, las personas tienen algunos patrones, digamos así, ¿no? Hay algunos patrones, pero cada factor se manifiesta de una forma distinta en las personas. Entonces, el 16 PFAPQ, lo que a mí me gusta mucho, o me parece que es muy útil, es porque me permite representar la diversidad que hay entre todos los tipos de personalidad que tienen las personas a las que yo atiendo. En cambio, un enfoque de estilos puede que te encasille en un estilo y eso puede generar mucho efecto Forer, ¿no? Yo les invito a que busquen en Google qué es el efecto Forer y se van a sorprender mucho. Y luego tenemos el Baron, ¿no? El Baron para evaluar inteligencia emocional. Esta nueva edición de Baron me gusta mucho porque es una edición muy completa. Es de 7, como pueden ver ahí en la pantalla, de 7 a 18 años de edad, de 7 a 18 años. Y es una prueba que tiene apenas 60 ítems, la misma estructura tradicional, pero tiene una nueva baremación, tiene una revisión estadística de los ítems que es mucho más puntual, más sólida, tiene muchas ventajas. Yo, en mi enfoque, primero evalúo personalidad y dependiendo de los resultados, veo si es que es necesario trabajar la inteligencia emocional o si no es necesario, no se trabaja la inteligencia emocional, ¿ok? Yo estoy en contra del enfoque de las habilidades blandas. Ojo, las habilidades blandas son muy importantes, pero lamentablemente en Latinoamérica la forma en cómo se está difundiendo y se está tratando de introducir el enfoque de las habilidades blandas no me parece el más pertinente, pero bueno, ya será tema de otra ponencia. Lo que les había comentado, ¿no? Estilos de personalidad versus factores o rasgos de personalidad. Yo les comento una situación muy interesante. Hace un año y medio más o menos, en la página de Facebook de SciTools, mandaron un mensaje preguntando lo siguiente, ¿no? ¿Qué tal? Miren, en el canal de SciTools encontré unos videos sobre orientación vocacional y yo quería preguntar, ¿cuál es el enfoque que ustedes manejan? ¿El enfoque de desarrollo vocacional o el enfoque de elección vocacional? El enfoque de desarrollo vocacional se sustenta en la idea de que nosotros tenemos talentos que los vamos manifestando desde edades tempranas y que con una buena guía, una buena orientación, esos talentos se pueden ir desarrollando y podemos pues ayudar mejor a tener una orientación vocacional adecuada. En el caso de la elección vocacional, se trata de que tú, ahora que estás en tercero, cuarto, quinto, academia o ya estás en un centro preuniversitario, puedas elegir una ocupación que vaya acorde a tu vocación. ¿Ok? Ahí sí no hablan mucho de la parte de desarrollo, se basan en un momento exacto donde tú tomas una decisión. La pregunta me pareció interesante porque me permitió reflexionar cuál es el enfoque que nosotros utilizamos y nosotros nos dimos cuenta de que nosotros no usamos ninguno de los dos enfoques. Los dos enfoques de desarrollo y de elección funcionan de forma excelente en otros países. Funciona muy bien en Norteamérica y funciona muy bien en Europa. Pero cuando nosotros hemos ido haciendo una recapitulación y un análisis de los casos que hemos trabajado, nos hemos dado cuenta de que basándonos en la realidad educativa, en la realidad de los profesionales, basándonos en la realidad de los docentes, de los padres de familia y de los mismos psicólogos, no recomendamos trabajar con ninguno de estos dos enfoques. Porque si ustedes revisan también la cartilla de orientación educativa, el mismo Ministerio de Educación sostiene de que es el docente la persona que tiene que generar las situaciones pedagógicas para que el joven pueda conocerse a sí mismo, pueda desarrollar sus habilidades y pueda conocer sus intereses. Cuando nosotros sabemos que en la realidad nuestros docentes tienen tanta carga laboral, tienen tanta presión y adjudicarles ahora a ellos la responsabilidad de que también tienen que liderar la orientación vocacional está fuera de la realidad. Entonces, ahorita el ministerio puede decir una cosa, pero la realidad nos dice de que somos los psicólogos los que tenemos que tomar esa dirección, esa guía, porque nuestros docentes pues están peleando en otros frentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que apoyarlos en ese sentido. Lo que nosotros hemos trabajado en SciTools y que ahora lo compartimos en OVE Perfiles, es que nosotros trabajamos simplemente con el enfoque de desarrollo psicológico. ¿Y qué es esto? Es el siguiente. Cuando una persona viene y nos pide orientación vocacional,
antes de hacerle orientación vocacional, nosotros verificamos, nos cercioramos de que primero necesita tal vez orientación psicológica. ¿Qué nos ha pasado? Estas son las 3 variables que toda persona tiene que tener desarrollada. Toda persona. El autoconocimiento estratégico, es decir, que conoce sus características, sus habilidades, sus motivaciones, que conoce sus debilidades y fortalezas, ¿no? Ese es el autoconocimiento estratégico. Nosotros le decimos estratégico porque para tomar decisiones tú tienes que conocer mucho de ti, tienes que tener mucha información de ti para que puedas tomar decisiones de tus acciones futuras. Ese es un primer punto. El segundo punto, autonomía de decisión. La autonomía de decisión se refiere a que una persona toma decisiones basándose en sí misma como fuente de referencia. Es decir, que toma decisiones sin importarle si es que va a caerle mal a alguien, o si es que va a decepcionar a alguien, o si es que está cumpliendo las expectativas de alguien. Y lo último es la orientación al trabajo. Las personas son conscientes de que dependiendo de sus etapas, dependiendo de su edad o dependiendo de su contexto, tienen responsabilidades que cumplir, tienen responsabilidades que la sociedad espera que cumplan, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta muy sencilla. Nuestros chicos, nuestros jóvenes, hombres y mujeres, vamos a decir latinoamericanos, nuestros jóvenes latinoamericanos entre 14 y 18 años, ¿cómo está su autoconocimiento? Ustedes me podrían afirmar, David, nuestros jóvenes de 14 y 18 años tienen un alto autoconocimiento. Ellos saben todas sus fortalezas y debilidades. Ellos tienen clarísimo cuáles son sus habilidades, características y motivaciones. Y ellos tienen mucho autoconocimiento. ¿Eso es cierto? Nuestros jóvenes tienen alto nivel de autoconocimiento. Vamos con la autonomía de decisión. Nuestros jóvenes latinoamericanos entre 14 y 18 años tienen alta autonomía de decisión. Es decir, ellos toman sus decisiones sin dejarse influenciar por sus amigos, por sus escuelas, por sus docentes, por sus padres. ¿Ellos toman sus decisiones basándose solamente en ellos? ¿O es que ellos toman decisiones con fuertes influencias de sus amigos, de sus grupos, de sus profesores, de repente del estatus económico o social de alguna carrera? Eso se los dejo como respuesta para que ustedes lo reflexionen. Y la orientación al trabajo. David, nuestros jóvenes entre 14 y 18 años en Latinoamérica tienen clarísimo que ellos tienen responsabilidades. Tienen claro que ellos, como estudiantes, tienen que estudiar, como universitarios, tienen que estudiar y trabajar, tienen claras sus responsabilidades. ¿Eso es cierto? Nuestros adolescentes entre 14 y 18 años, entonces, tienen en un excelente estado su autoconocimiento, su autonomía y su orientación al trabajo. Entonces, si ustedes dicen, no, David, yo creo que no. Por eso es que nosotros lo que recomendamos es, primero, ofrecer o brindar orientación psicológica a nuestros jóvenes. Cuando alguien venga a pedir orientación vocacional, lo que primero tienes que conocer es cómo está eso: autoconocimiento, autonomía y orientación al trabajo. Si una de estas 3 variables no está completamente desarrollada, tienes que hacer orientación psicológica. Y después de eso, ahí recién haces orientación vocacional, porque la orientación vocacional es un trabajo que tú vas a hacer para ayudarlo a elegir una ocupación, pero la orientación psicológica es un trabajo que tú vas a hacer con él para ayudarlo a tomar decisiones durante toda su vida. Y por último, este es el esquema que nosotros utilizamos ahora para hacer la evaluación o la orientación vocacional, pero cuando utilizamos evaluaciones, ¿no? Primero evaluamos, aquí está, autoconocimiento estratégico, autonomía de decisión, orientación al trabajo. En base a estos resultados, nosotros vemos si es que se necesita orientación psicológica o si se necesita orientación vocacional. Evaluamos la personalidad, porque es importante que los chicos sepan qué características de personalidad tienen. Yo les comento algo porque nosotros también soy consultor en OpenLink, y OpenLink es una organización que es para orientación profesional. La OpenLink trabaja, por ejemplo, con personas que ya trabajan, con egresados, con personas que de repente están buscando trabajo. Y lo que hace OpenLink es darle a las personas la posibilidad de que puedan tomarse un test online para que conozcan sus competencias, sus motivaciones laborales y su personalidad. ¿Y por qué? Porque se encontró en varios estudios
que la motivación laboral tiene mucha relación con la cultura de la empresa, que las competencias es la que hace match con el perfil del puesto, pero es la personalidad de la persona la que se relaciona mucho con el entorno directo. ¿Y qué es el entorno directo? El entorno directo de una persona en un trabajo son sus compañeros de trabajo, sus jefes, sus subordinados y sus clientes. Entonces se encontró que de todas las variables, todas tienen relación, pero la que tiene más peso es la personalidad. Entonces eso lo arrastramos, buscamos si es que había investigaciones que decían lo mismo sobre la personalidad en la orientación vocacional y se encontró algo muy interesante. Se encontró que la personalidad, o sea, el hecho de que alguien conozca sus características de personalidad, lo vuelve altamente predictivo para el éxito en las decisiones que tome. ¿Ok? O sea, no se trata de que tú tengas una personalidad exitosa, no se trata de que tú tengas una personalidad extrovertida. De hecho, hay extrovertidos que fracasan porque están en contextos que no les conviene. Pero lo que sí se ha encontrado que hay una alta relación de éxito es cuando las personas conocen sus características de personalidad. Una vez que ya conoces tus características de personalidad, es ahí donde se recomienda, si es que necesitas, si es que necesitas. Ahí recién se recomienda trabajar, evaluar habilidades blandas, inteligencia emocional, habilidades socioemocionales. Yo recomiendo, por ejemplo, ustedes busquen en internet investigaciones donde se haya aplicado programas de investigación, donde han intentado aplicar talleres de desarrollo de habilidades blandas. Yo hasta ahorita he encontrado muchas investigaciones donde veo que los efectos no han sido significativos. Y no es porque el concepto de habilidades blandas esté mal. Lo que pasa es que estás aplicando un programa de habilidades blandas, pero no conoces, o sea, estás trabajando habilidades blandas en un grupo de personas que ni ellas mismas conocen su personalidad. Y yo utilizo una frase que lo resume. Tratar de trabajar las habilidades blandas con una persona sin conocer primero su personalidad es como pedirle a un arquitecto que remodele tu casa, pero sin tener los planos originales, ¿no? Luego viene la parte de aptitudes, ¿ok? Ahora, dependiendo de su autoconocimiento, de su autonomía de decisión y de su orientación al trabajo y de la personalidad, es que yo recomiendo pasar a la parte de intereses y preferencias, ¿ok? ¿Por qué? Porque dependiendo de cuánto se conozca y de su autonomía de decisión, yo te recomiendo que evalúes intereses o preferencias, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas a trabajar con un joven que tiene bajo autoconocimiento y baja autonomía de decisión, te recomiendo que le tomes un test de preferencias, porque si le tomas un test de intereses, esos intereses van a cambiar cada mes, ¿ok? Entonces tu prueba no va a servir. Pero si tú trabajas con un joven que tiene autoconocimiento alto y autonomía de decisión alta, puedes tomarle cualquiera de las dos, porque quiere decir entonces que sus intereses no van a cambiar tanto porque no es tan influenciable, ¿ok? Ahora, dependiendo de sus intereses y preferencias, si es que él quiere seguir una ocupación que es altamente exigente en el tema académico, entonces sí es importante que evalúes primero hábitos de estudio. No te pases a estrategias de aprendizaje, porque las estrategias de aprendizaje tienen alto poder predictivo. Las estrategias de aprendizaje tienen alto poder predictivo siempre y cuando la persona tenga hábitos de estudio. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí entonces es lo que les quería compartir. Por cuestiones de tiempo ya no me alcanzó, no lo he puesto tampoco acá, pero yo quiero invitarlos de todas maneras a que reflexionemos un poco sobre cuál es el enfoque vocacional que tenemos que utilizar en Latinoamérica y cuál es el enfoque vocacional que tenemos que utilizar en nuestros países, en cada uno de nuestros países. Hace un par de semanas di una conferencia sobre orientación vocacional enfoque latinoamericano, donde nosotros planteábamos que lo que se aplica en otros países ha sido excelente, funciona muy bien en otros países, lo intentamos importar aquí a Perú, pero fracasó. O sea, fracasó. La orientación vocacional en el Perú ha fracasado en los últimos 30 años porque queremos contar con profesionales, queremos contar con docentes que en realidad no deberían participar porque tienen responsabilidades en otros frentes. Tenemos un staff de psicólogos que todavía no está preparado en orientación vocacional. Estamos llevando a los chicos a que tienen que elegir una carrera universitaria cuando en realidad pues el mundo universitario ahorita está en crisis. O sea, está todo completamente desordenado, desfasado.
Por eso es que los invitamos a que reflexionemos partiendo de la realidad, contextualizando al país, y va a surgir un enfoque de país, que es lo que tiene que aparecer. Bueno, y las personas ven los comentarios ahí sobre las pruebas psicológicas que yo utilizo, yo siempre me piden, así que les dejo ahí el dato. Esa es la empresa que trabaja con pruebas originales, online y físicas, que yo soy, son mis proveedores, ¿no? Ahí les dejo el correo, les dejo la página de Facebook. De hecho, me han invitado para dictar un curso, lo comparto también para que puedan estar al tanto. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Les dejo mis datos de contacto. Me pueden encontrar en LinkedIn como David Salas Gil. En YouTube pueden encontrar el canal en SciTools. Y esa página OV Perfiles se los comparto también porque es una organización que ofrece el servicio de test online vocacionales. Si ustedes de repente hacen orientación vocacional, pueden derivar a sus pacientes a OV Perfiles para que OV Perfiles se encargue de aplicar los test online y luego OV Perfiles les devuelve a ustedes a los pacientes con sus resultados para que ustedes procedan con la orientación e intervención, ¿no? O sea, OV Perfiles es más o menos como un laboratorio de análisis clínico, algo así. Me gusta mucho ese enfoque porque resuelve muchas tareas operativas. Si alguien tiene de repente alguna pregunta, yo gustoso de poder responderla. David, por el chat están preguntando acerca de si en una etapa de 16 a 17 años, donde todavía se empieza a descubrir el mundo, es realmente dable que se pueda elegir una profesión. Lo consulta Rolando Ricapa a través del chat de Zoom. Genial. Si partimos de la realidad, o sea, si partimos de la realidad de nuestro país, no se debería hacer orientación vocacional en el Perú entre los 14 y 17 años. O sea, entre los 14 y 17 años no se debería hacer orientación vocacional. Algunos me dirán, David, pero en otros países se hace. Sí, sí lo sé. Pero aquí en el Perú, si nosotros hacemos un diagnóstico o un perfil psicológico de nuestros jóvenes entre los 14 y 18 años, ¿por qué digo 14 y 18 años? Porque ese es el rango de edad donde ya los comienzan a exponer a temas vocacionales. Pero nuestros chicos, por eso les preguntaba, ¿no? Entre 14 y 18 años, ¿cómo está su autoconocimiento? No está bien. ¿Cómo está su autonomía de decisión? La verdad es que muy pocos toman decisiones propias. Casi todo siempre es por influencia. ¿Cómo está su orientación al trabajo o la orientación a la responsabilidad? No estamos bien ahí. Entonces, nacionalmente, o sea, esto es una situación de emergencia, nacionalmente no se debería a exponer a los chicos, a obligarlos a que tomen una decisión ocupacional. Y digo ocupacional porque antes se hablaba de decisión profesional. O sea, los guiamos a que elijan carreras universitarias. Todo está mal. O sea, en definitiva, lo que se tiene que mejorar es el abordaje vocacional que se realiza, cambiar un poco la cultura universitaria a la que empujamos a los chicos y también la presión social que hay de los chicos a partir de cuarto y secundaria para que elijan una ocupación, cuando la estadística revela que mientras más temprano eliges una profesión, hay una alta probabilidad de que tengas más problemas, ¿no? A largo plazo, ya sea que desertes de la carrera o termines la carrera pero no trabajes en esa carrera o termines ejecutando, desarrollando otra ocupación. Lo que sí se necesita con urgencia es trabajar el desarrollo psicológico o la orientación psicológica. Entonces, si nosotros nos vamos a algún país europeo o norteamericano, ahí funcionaría muy bien trabajar entre los 14 y 18 años. Pero si nosotros venimos a Perú y hacemos un análisis de la realidad, nos damos cuenta que no es conveniente. Pero es difícil tratar de cambiar todo esto porque está muy instaurado, ¿no? Por eso nosotros estamos trabajando de a poco y esperemos, pues, cambiar este enfoque, ¿no? Si alguien tiene alguna otra interrogante. Por el chat de Facebook también están consultando acerca de las sesiones o la cantidad de sesiones recomendadas y en dónde se pueden adquirir las pruebas que has mencionado. Perfecto, sí, justo vi en los comentarios que estaban preguntando eso. Les estoy dejando justo en la diapositiva los datos de la institución que a mí me provee de las pruebas. Y en cuanto a las sesiones, en realidad no hay una cantidad de sesiones. No hay una cantidad de sesiones. Eso va a depender de, número uno,
si es que tu evaluado viene por primera vez, lo que tú tienes que hacer es hacer una especie de filtro para ver si es que necesita orientación psicológica o si necesita orientación vocacional. Si necesita orientación psicológica, ahí pasa a ser psicología, ¿no? O sea, ahí ya depende de las sesiones que tú como psicólogo programes. Y después de eso, viendo los avances, viene la parte de orientación vocacional. O sea, son dos cosas. Por eso, yo antes podría haberles mentido y decirles, sí, son 5 sesiones, ¿no? Para evaluar entrevista vocacional, intereses, habilidades, personalidad y entregar resultados. Ahí están las 5 sesiones. Pero en realidad depende ahora. O sea, ese es el enfoque que yo utilizaba hace 3 años. Ahora, con todo lo que hemos sistematizado, nos hemos dado cuenta que primero tenemos que priorizar la orientación psicológica, si es que la necesita, y después la orientación vocacional, ¿no? Ahí, inclusive, cuando tú haces la entrevista vocacional, te vas a dar cuenta de que tu evaluado no es necesario evaluar las 3 áreas, puedes evaluar solamente 1 o 2, ¿no? Entonces, ahí también el número de sesiones varía. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Finalmente, por el chat están consultando de si el test de CUDER en la actualidad está siendo usado. Perfecto. El test de CUDER, que es de la editorial T Ediciones, fue descatalogado hace más o menos, creo que todavía está vigente, pero lo van a descatalogar. De hecho, ya no se usa mucho el test de CUDER porque tiene carreras que ya no se volvieron a actualizar. Recuerden ustedes que el IPP antiguo, el IPP de interés antiguo, fue actualizado porque hablaba de carreras que ahora ya no existen. Y el IPPR moderno tiene nuevas carreras, ¿no? Por ejemplo, gastronomía, actuación, incluso hasta actuación de doblaje hay, ¿no? Porque es algo, aunque ustedes no lo sepan, hay el doblaje no solamente está en México, España, también hay en Chile, y de acá tenemos varios actores que hacen doblaje, así que no se sorprendan si en un par de años ya la actuación de doblaje también se extiende por el Perú. Entonces, esa es la diferencia entre las pruebas antiguas y las pruebas nuevas. Las carreras cambian, las carreras desaparecen o aparecen. Eso es lo que le ha pasado al CUDER. El CUDER ya ha sido desplazado. Se sigue vendiendo porque todavía hay stock. O sea, yo una vez le pregunté a la editorial por qué el CUDER sigue en la página. Bueno, porque tenemos stock, pues, ¿no? Y tenemos que ya desaparecer ese stock, pero no vamos a sacar ninguna nueva edición. Ah, perfecto. Esa es la situación con el CUDER. También están, una última consulta que se Sí. hace por Facebook es que, bueno, la realidad es que en los centros educativos pues exigen que dentro del plan de trabajo se incluya los test vocacionales, ¿no? Sobre todo dentro de las edades de 14 a 17 años. Entonces, en función a que no es tan recomendable hacer ello, ¿de qué forma se puede reemplazar Perfecto. o qué estrategia utilizar? Genial. Ahí lo que yo recomiendo es ustedes, psicólogos, psicólogas que trabajan en colegios y que lamentablemente el colegio todavía no está actualizado con la realidad, no hagamos una cuestión de estado, una marcha para que cambien de opinión. Hay que hacer ahí lo que yo llamo una jugada. ¿Cuál es esa jugada? Cuando uno hace orientación vocacional, o sea, supongamos que el director de escuela o el promotor o la junta psicopedagógica te dice a ti, oye, tienes que hacerle orientación vocacional a los chicos que están en cuarto y quinto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero David dice que no hay que hacerle. No, pero no se preocupen, podemos hacer una jugada. ¿Cuál es esa jugada? Cuando uno hace orientación vocacional, evalúas 3 cosas: personalidad, habilidades e intereses, ¿ok? Perfecto. Entonces, pero yo les estoy diciendo a ustedes que lo más importante es el autoconocimiento, la autonomía de decisión y la orientación al trabajo, ¿ok? Ahora, si a un chico, a un joven, tú le das sus resultados para que conozca su personalidad y sus habilidades, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos favoreciendo el autoconocimiento. Entonces, lo que yo recomiendo es que ustedes díganle a la persona que lo supervisa o a las personas que les está obligando a hacer un plan de orientación vocacional, tú dile, sí está bien como tú gustes, pero céntrense más en la personalidad y en las habilidades, porque eso a los chicos les va a servir mucho porque se van a conocer. Y denle mucha fuerza al autoconocimiento. Sigan promoviendo mucho el autoconocimiento. Y ahora, si es que les dicen también, porque hay personas que me dicen, David, mira, me han dado una hora para todo quinto para que haga algo vocacional. O sea, ni siquiera me han dado pues un plan de 6 meses, no, nada, una hora. ¿Qué hago?
Entonces, mis colegas me dicen, estoy pensando hacer en esa hora una charla de proyecto de vida. Entonces, yo les digo a mis colegas, ¿y tú tienes tu proyecto de vida? No, no tengo. Entonces, no hables de proyecto de vida, porque proyecto de vida, planificación de metas, motivación, son variables psicológicas que lamentablemente tienen una fuerte carga de coherencia, ¿ok? Y si tú les quieres enseñar a un grupo de chicos cómo hacer su proyecto de vida y tú no tienes tu proyecto de vida, no vas a poder transmitir correctamente el mensaje. Entonces, lo que tú tienes que hacer y lo más saludable es que en esa horita que te dan, ponte a investigar con los chicos en internet todas las ofertas, las ocupaciones que hay. Yo, por ejemplo, cuando fui a un colegio había un montón de chicos que querían seguir una determinada carrera, entonces yo le dije, chicos, ¿qué les parece si averiguamos en internet, porque teníamos una computadora y el proyector, qué les parece si averiguamos cuánto pagan por esta carrera? A ver, nos pusimos a buscar en bolsas laborales como CompuTrabajo, Boomerang, y descubrimos pues que en realidad los chicos pensaban que por esta carrera iban a ganar 4.000, 5.000 soles y cuando vimos las ofertas, el promedio de precio no llegaba ni a los 2.000 soles. Entonces los chicos dijeron, oye, pero tanto voy a estudiar una carrera que tanto me va a costar en esta universidad para que al final me terminen pagando esto y que no voy a recuperar mi inversión ni en 10 años. O sea, miren lo importante que se vuelve una simple horita buscando en internet. Hasta a veces eso es más efectivo y más significativo que ponerse a hablar de proyecto de vida cuando ni uno mismo tiene proyecto de vida. ¿Ok? Eso es importante, es transmitir hay que ser coherentes con lo que transmitimos. Si tú tienes proyecto de vida claro, puedes compartir eso con un grupo, los vas a ver mucho, pero si no tienes tu propio proyecto de vida, yo prefiero que mejor trabajes otro tipo de contenido, ¿no? Buenísimo, David. Como última recomendación, tal vez que puedas brindarnos sí. algún libro o libros que sirvan como base para el programa de orientación. Genial. De hecho, esa pregunta es muy importante porque si ustedes buscan en internet, pongan libros de orientación vocacional, prácticamente no va a salir ni uno. ¿Ya? Es bien difícil encontrar un libro de orientación vocacional, pero yo tengo una alternativa. Cuando yo estuve buscando hace como 3, 4 años mucha fuente bibliográfica, no encontré libros, encontré una tesis doctoral. Esa tesis doctoral es la que siempre yo recomiendo en el canal, en mis cursos y en cualquier lado. Búsquenlo en Google con estos datos, ¿no? Se llama Preferencias vocacionales y profesionales del alumnado de educación superior y técnica. La autora es Beatriz Cepero. Beatriz Cepero. Van a encontrar ustedes en internet su tesis doctoral completa, que son como 500 hojas, y el marco teórico de esa tesis es el mejor, porque ha sintetizado en esa parte teórica la doctora Cepero, ha sintetizado teorías vocacionales, enfoques vocacionales, modelos vocacionales y todos los determinantes vocacionales, incluido un estudio histórico de los test psicológicos que se han usado y programas, todo eso. Y luego ya viene la parte pues de método de investigación, resultados, conclusiones, que esa parte también es interesante estudiarla, pero toda la parte de fundamentación teórica prácticamente es un libro. Yo recomiendo eso porque es básico. Ya después de eso uno puede ir a buscar artículos específicos para complementar, pero ese es el dato. Repito, ¿no? Preferencias vocacionales y profesionales del alumnado de educación superior, y la autora es Beatriz Cepero, creo que es del año 2005, si no me equivoco. Tesis doctoral. Eso es lo que yo les recomiendo. Ok, David, muchísimas gracias. Agradecer a todos los presentes y sobre todo a ti por la colaboración en este reto de 30 días, incrementando muchísimo la educación y el aprendizaje en el marco de la psicología. Como en todo capítulo se realiza un breve resumen de los 5 aprendizajes extraídos en la ponencia, así que voy a compartir pantalla para mostrar este resumen, ¿no? Para las personas que tal vez se han ido uniendo a medida de que ha ido avanzando la ponencia. ¿Sí se puede visualizar la pantalla? Sí, yo sí la logro ver. Listo. Entonces vamos a observar cada uno de los puntos. En primer lugar, se ha hecho una diferencia entre lo que son intereses versus preferencias. El interés es como tener una idea, una inclinación hacia cierta carrera. Sin embargo, en la preferencia ya es el interés más la conciencia de la misma, ¿no? Tener claro todo lo que equivale a estudiar,
una carrera, los recursos, etc. El segundo punto es que es importante dentro de una orientación vocacional o una evaluación es evaluar aptitudes, personalidad, hábitos de estudio, intereses vocacionales e inteligencia emocional. Como tercer punto es importante utilizar test actualizados, en los que David ya ha mencionado varios, dependiendo de cada área. En cuarto punto, el enfoque, hay dos enfoques, ¿no? Como mencionaste, sobre el desarrollo vocacional y el enfoque de elección vocacional. El de desarrollo vocacional se va alimentando desde que el alumno conoce sus fortalezas y ya se va dando una guía y orientación, y el de elección vocacional es para la toma de una decisión. Y finalmente, evaluar, antes de iniciar el proceso de orientación vocacional, es importante determinar el nivel de autoconocimiento estratégico, de autonomía de decisiones y de orientación del trabajo de la persona que va a llegar a tu consultorio o que quiere conocer, ¿no? Tal vez empezar este proceso de orientación vocacional. Y con esto vamos a terminar en este punto y nuevamente agradecerte, David, y a todos los presentes por encontrarse el día de hoy y seguir preparándose en esta bonita carrera que es la psicología. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, David. Gracias a ti.